en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor. Encontramos nosotros en la palabra de Dios que hay cosas que Jesucristo hizo para que nosotros no tengamos que hacerlas. Es más, no hubiéramos podido hacerlas. Para eso las hizo Él, para que nosotros no tengamos que hacerlas. ¿Cómo qué? Como ir a la cruz del Calvario, morir por nosotros, ser sepultado, vencer la muerte y resucitar. Es algo que Él hizo por nosotros, para que nosotros no tengamos que hacerlo. Amén. ¿Cuántos aceptamos eso? Pero hay otras cosas que Él hizo para que nosotros las hagamos, para que aprendamos de Él, para que veamos el camino y nosotros hagamos esas cosas, caminemos por ese mismo camino. Y esas son las que tenemos que aprender para seguir ese camino. La palabra de Dios nos damos cuenta que siempre hay un proceso. Todo el tiempo Dios nos está procesando. Hemos dicho que el fuego quema, el agua moja y Dios transforma, Dios mejora. Y nos mejora mediante un proceso. En todas las cosas Dios nos lleva en un proceso. Nuestra vida espiritual, hijo, más discípulo, más siervo, más amigo, más Señor. Es un proceso en el cual Dios nos lleva. En la vida matrimonial somos hermanos, más amigos, más novios, más esposos, más socios. Es un proceso que se va acumulando también. En la palabra de Dios la leemos y luego la leemos más, la estudiamos, la leemos, la estudiamos y la memorizamos. Y luego la leemos, la estudiamos, la memorizamos y meditamos en ella. O sea, la remolemos, la rumiamos y le sacamos la esencia. En la palabra de Dios, con respecto al Espíritu Santo, que es lo más poderoso, lo más tremendo, también hay un proceso. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 1, versículo 14 y versículo 18 y 19, vemos todos digan proceso. Vemos un proceso, vemos unas etapas a través de las cuales el Señor nos lleva. ¿Cuántos queremos caminar los procesos de Dios? Amén. Avanzar los procesos que Dios tiene para nosotros. Y en el capítulo 4, versículo 1, lo primero que habla, lo más importante antes de empezar el ministerio del Señor, es la llenura del Espíritu Santo. Antes de iniciar, al igual que la iglesia, antes de empezar a hacer cualquier cosa, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es la primera cosa. Ahora, el Señor, lo que Él hace, por ejemplo, para ser salvos necesitamos fe. Pero para ser llenos del Espíritu Santo requerimos anhelo, sed, tener sed del Espíritu para ser llenos. Cuando el Señor diagnostica en la vida de alguien que hay sed, entonces el Señor llena, el Señor sacia la sed de esa persona. Cuando nosotros vamos en el mundo y de repente nosotros no tenemos sed porque nos satisfacemos a veces con, entre comillas, bebidas que el mundo proporciona. Entonces, pues no tengo sed realmente de Dios y del Espíritu porque aunque cuando me da de repente algo de deseo de tomar, pues tomo otras cosas. No tomo lo que Dios me quiere dar, tomo otras cosas. Entonces, para tener sed, uno tiene que evitar ciertas bebidas. En la palabra de Dios nos habla de una mujer que tenía sed. No había otras bebidas en ese tiempo y ella tenía sed. Y lo podemos juntar, una sed física con una sed emocional, con una sed del alma, vamos a decir. Y yo no sé si esta mujer, tratando de pensar un poquito en la historia de ella, joven, sentía sed y tenía sed a lo mejor por compañía, sed por protección, sed de afecto, sed de amor. Y ella pensó, en el momento que yo me case, voy a tener saciada mi sed.
y ella se casa con el deseo de ser feliz y hacer feliz su matrimonio, pero fracasa y se divorcia. Y se vuelve a casar. Bueno, falló una vez, pero quizá la otra persona sí le va a llenar ese vacío y le va a dar esa satisfacción que ella tiene, que ella necesita. Y la mujer se vuelve a casar y al tiempo se vuelve a divorciar. Y se casa otra vez y se vuelve a divorciar. Y ella sigue teniendo sed y no encuentra ninguno de estos tres maridos encontró la satisfacción, y va al cuarto y tampoco, y va al quinto y tampoco. 5 maridos y no se sacia su sed. Y ya con el sexto dijo, pues ya ni me caso, ¿verdad? No tiene caso, nomás me voy a juntar, ¿verdad? Para, si no funciona, pues ya sé por dónde le cortamos y se acabó. Pero ella tenía una sed que no había sido saciada, porque es una sed que solamente la puede saciar Dios. Amén. Solamente un encuentro con el Señor puede saciar una sed que está dentro de nosotros, que a veces uno la puede apaciguar si lo que hace es tomar algo mientras, algo para olvidarse, para quitarse. Pero esta mujer tiene un encuentro con el Señor. El Señor posiblemente a los ojos de la religión, a los ojos de los religiosos, a los ojos de la sociedad, pues realmente era una mujer que no valía para nada. O sea, era una mujer despreciada, más despreciada, más despreciada, más despreciada. O sea, una situación de no vale. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, vence una y otra y otra y otra barrera. Y se da que esta mujer, precisamente en una noria, en un pozo de agua, el Señor va y la espera. El Señor va al pueblo con el cual no se juntaban los judíos, a los samaritanos, y rompe la barrera social y rompe la barrera de la distancia, y todo lo que hace falta, el Señor lo rompe cuando ven a alguien sed y tiene anhelo y tiene deseo, y esta mujer quería ser saciada de la sed, y ella va a ese lugar y se encuentra al Señor. Y el Señor, cuando está ahí con ella, empieza un diálogo, y sin entrar en detalles, ella le dice: dame de esa agua que tú tienes. El pozo es profundo, tú me estás pidiendo agua, pero tú eres judío, yo soy samaritana, pero tú me estás hablando de una agua que va a saciar mi sed. El Señor le dice: si tú conocieras quién es el que te está hablando, y si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras el don de Dios, lo que Dios tiene para ti, tú sabrías y tú llegarías al punto en que ya no tendrías sed jamás. Uno pensaría, ¿de qué agua estamos hablando? Porque el Señor estaba viendo la verdadera sed que tenía esta mujer. No el agua, no el pozo de agua, la verdadera sed. Entonces le dice: tú no tendrías sed jamás. Este don de Dios que le habla el Señor, el Señor no le dice: mira, lo que tú necesitas es un sistema de consejería o un cambio de actitud. El Señor no le trata de resolver mediante consejos. El Señor le dice: lo que tú necesitas es un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Lo que tú necesitas es un encuentro con el regalo de Dios, el don de Dios, el regalo que Dios tiene para ti. Eso es lo que tú necesitas. Entonces esta mujer, dice la palabra de Dios, conoce al Señor. De hecho, va y trae otras personas para que lo conozcan. Pero hay una cosa importante: el Señor no había ido a la cruz, no había sido sepultado y no había resucitado. Pero dice la palabra de Dios que después de que Cristo fue a la cruz, fue sepultado y resucitó, el Señor le dice: vayan a todas partes, vayan a Jerusalén, Judea. Y el primer lugar que le dice el Señor que vayan después de Jerusalén y Judea es: vayan a Samaria. Como si el Señor dijera: yo le dije a aquella mujer acerca del regalo, del don, y yo quiero que ella viva la experiencia. Esto no lo dice la palabra, nada más lo estoy pensando yo.
Y dice la palabra de Dios que Felipe va y predica el reino, el evangelio. Y la gente allá en Samaria acepta. Quiero pensar que ahí estaba esta mujer. Incluso cuando escucha a la Felipe, a lo mejor dice: wow, está hablando precisamente de aquella persona que yo me encontré en el pozo y que me dijo que si yo lo conociera a él, y que me dijo que si yo conociera el regalo de Dios, mi sed iba a ser sanada, iba a ser saciada. Inmediatamente después de Felipe llegan Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan llegan, ellos llegan y empiezan a toda esta gente a orar por ellos, imponerle las manos, y dice la palabra de Dios que ellos recibieron el regalo de Dios, el don de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Primera etapa. Yo veo que la primera etapa es un encuentro para ser llenos del Señor. Más que otra cosa, más que cursos, más que consejos, el ser lleno, esta experiencia personal de ser lleno del Señor. Buscar de parte de Dios y decir: Dios, yo necesito un encuentro. Y para eso uno necesita posiblemente dar tiempo a que crezca nuestro anhelo, nuestra sed por el Señor. Porque si nuestra vida está continuamente siendo aplacada, vamos a decir, es como decir: bueno, es que yo tengo sed, el agua es lo mejor que puedes tomar, pero me voy a tomar otra bebida, ¿verdad? Ahorita hay tantas bebidas en las tiendas. Me voy a tomar otra bebida, una soda, no sé, otra cosa que no sea agua. Entonces nunca tengo necesidad de agua. De hecho, entre comillas, es un grave error que cometemos. Tomamos más de otras cosas que agua. En lo físico estoy hablando, pero también en lo espiritual pasa así. En vez de buscar ser saciados y decir: no voy a tomar absolutamente nada hasta que crezca mi sed, no importa, yo lo que quiero es ser saciado por el Espíritu Santo. Amén. Pero hay una cosa maravillosa. Lo maravilloso es que esta mujer sí tuvo que esperar a que Cristo fuera a la cruz, fuera sepultado, resucitara y ascendiera al cielo, para poder recibir el regalo, el don del Padre. Pero tú y yo no. Ahorita en este tiempo presente, y después de eso nos damos cuenta que la gente no tenía que esperar. Aceptaban y ¡pau! En ese momento podían. En la casa de Cornelio ni sabían del Señor, y está Pedro predicando ahí entre ellos, y todavía está predicando, ni siquiera concluido, ¿verdad? Y las personas ya estaban hablando en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo. Y cuando él va con los judíos dice: ¿qué creen? Estoy impresionado. Fui y ya les explica, a la casa de una gente que no son judíos, y yo estaba hablándoles de Jesucristo, y mientras yo les hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como con nosotros, y hablaban en lenguas como nosotros también, porque no tuvieron que esperar. Y vemos más adelante otro caso en Éfeso, igual, una y otra vez. Ya no tenemos que esperar. Lo único que hace falta es: no tratemos de apaciguar nuestra sed con algo que no es Dios. Es todo. No, yo voy a seguir aquí, Señor, porque yo quiero, ¿verdad? De repente, bueno, uno está, digamos, apaciguando la sed con actividades, con otras cosas, con distracciones. Pero cuando uno toma tiempo y dice: Señor, yo quiero estar sin distracción alguno, quiero ir a ese lugar. Esta mujer fue a ese lugar, no había nadie más. Dice la palabra de Dios, fue a una hora que no había nadie más. Y a veces uno tiene que hacer eso, apartarse de todo, nada, que nada te distraiga, y decir: Señor, aquí voy a estar, yo deseo, yo quiero tomar de la savia que solamente tú me puedes dar. Y el Señor ve la sed, y el Señor sacia la sed. Amén. El Señor sacia la sed. Sacia la sed. Yo quiero que un momento cerremos los ojos y le digamos al Señor: Señor, dile: Señor, el deseo de mi corazón es ser lleno de tu Espíritu Santo. Hoy renuncio a saciar mi sed de cualquier otra manera
que no sea tu Espíritu Santo. Tengo sed de ti y quiero que crezca mi sed para que tú veas el anhelo de mi corazón y yo sea lleno de tu Espíritu divino. Lléname, Señor, lléname. Procuraré durante los días, las mañanas, las tardes, las noches, ser saciado por tu Espíritu Santo. La primera cosa, la primera etapa, ser lleno, lleno, lleno. No quiero saciarme, no quiero nada. Otra cosa, decía mi mamá, no comas de entre comidas porque se te quite el hambre, ¿verdad? Ya me comí una galleta, ya me comí esto, se te quita el hambre, ¿verdad? Aquí es igual, no tomes nada para que no se te quite la sed hasta que tengas un encuentro con el Señor y digas, wow, ahora entiendo lo que es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Amén. Que yo creo que lo que Dios quiere no tiene que ver con una o dos, tres personas. Dios lo que quiere hacer lo quiere hacer con todos nosotros, con todos los que estamos aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con todos los que estamos aquí. Ese es el deseo del corazón de Dios. Seguimos viendo en la palabra de Dios y encontramos un poquito más adelante en el versículo 14 la segunda etapa. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. A mí siempre me ha llamado la atención este tiempo del Señor. ¿Cómo que el Espíritu Santo, recién es lleno el Señor, lo toma y lo lleva al desierto? ¿Y saben para qué lo lleva al desierto? Dice, para ser tentado por el diablo. Dice, ¿cómo es posible que el Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo? Pero acabo de recibir la respuesta. Apenas tengo 45 años que me entregué a Cristo y ya recibí la respuesta. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, es como el entrenador que estuvo entrenando a su pupilo, ¿verdad? En la mañana, disciplina, protegiéndolo, los mejores alimentos y todo, pero luego lo agarra. Nada de que sí soy cristiano, pero estoy bien tronado. No. El Espíritu de Dios, el Señor nos va de repente a encarrilar, como vemos lo que le pasa. 3 cosas que le regala el Señor a esta mujer. Son 3 cosas que nos regala a nosotros. La primera cosa, el Señor le dice, hija. No le dice mujer, no le dice oye, no le dice por su nombre, le dice hija. El primer regalo que le da, que es el más importante, es pasar a ser hija, pasar a ser hijo de Dios. Que después de todo, estos cuerpos se van envejeciendo y morimos físicamente, pero lo espiritual y lo eterno, eso no se pasa. Lo más importante era la relación con Él. La relación. Aquella mujer buscaba agua y el Señor le da algo superior. Esta mujer buscaba solamente la salud de su cuerpo y el Señor le da algo superior. Otros amigos traen a un paralítico y lo ponen frente al Señor Jesús, y el Señor, viendo la fe de ellos, le dice, tus pecados te son perdonados. De repente uno piensa que esta es la necesidad que yo tengo, y el Señor ve algo superior y dice, te voy a dar esto, pero te voy a dar algo superior todavía. Amén. La salvación de nuestras almas es lo más importante. Aquí hoy nos dieron la noticia a mi esposa y a mí de un hermano, no sé, será unos 10 años más joven que yo, no sé qué edad tenía, acaba de fallecer. En un momento. Pero estoy seguro que él tenía la seguridad de la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. No sé qué día el Señor nos va a llamar, pero lo importante es que tengamos la seguridad de la vida eterna. Que escuchemos la voz del Señor que nos dice, hijo, hija, tú eres mío. Cuando te salgas de este cuerpo, tú te vienes conmigo. Lo más importante. Y yo quiero que en un minuto todos digamos, yo quiero eso.
Mi corazón está abierto, repita. Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hija, primer regalo que le da. La segunda cosa que le dice el Señor es: ve en paz. Ve en paz. Nosotros hemos aprendido mucho acerca de paz, ¿verdad? Mucho hemos aprendido. Antes pensábamos que ve en paz es, bueno, pues, tranquilo, que te vaya bien, cuídate en el camino y cosas por el estilo. Pero ahora nos damos cuenta que cuando el Señor declara y decreta ve en paz, es como si la estuviera cercando, cubriendo, sustentando e impulsando con una esfera de bendición. Esta paz, que no puede ser traducida con una sola palabra al español, es ve en paz, ve en bienestar, ve en salud, ve en gozo, ve en alegría, ve en reconciliación, ve en restauración, ve en restitución. Ve. El reino de Dios está. Porque el Señor respalda lo que Él te dice que hagas. Si tú estás de acuerdo con esto y dices: Dios, quiero ser un instrumento para tu gloria. Llévame, Señor, en este proceso de llenura, de victoria y de servicio a ti. Cumple tus propósitos en mi vida. Te pido que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo. Que Dios te vea. Y cada día del resto de tu vida te des cuenta que has sido escogido, escogida por Dios, y tú has respondido a la selección y tú has consagrado tu propia vida. Algunos en una edad, otros en otra edad, en una condición y en otra condición. Eso no importa. Importa que nos rendimos a Él, que tenemos un encuentro con Jesús, un encuentro poderoso que se hace una realidad. Y dile: Señor, el día de hoy yo me consagro a ti para ser un instrumento en